También nos empezaron a llegar muchas personas que eran autores independientes, emergentes. Nos contaban, ¿no?, su historia, nos decían, oye, yo quiero que leas mi libro, por favor, reséñalo. Y nos empezamos a dar cuenta que casi todos habían tenido muy malas experiencias en el mercado editorial. Y nos contaban unas historias de terror. Se nos hizo muy fácil la idea de decir, bueno, a ver, ellos tienen malas experiencias. Yo sé de negocios, tú sabes de diseño. Pues, ¿por qué no empezamos una editorial? ¿Qué tan difícil ha de ser, no? Bienvenidos a Workbliss, un podcast para hablar de propósito, negocio y la vida. Hay personas que no solo aman los libros, crean los espacios para que las historias existan. Hoy me acompaña Roxana Guarneros, cofundadora de Editorial Rebontuli, una iniciativa que desde hace varios años impulsa escritores y proyectos literarios independientes. Roxana ha dedicado su trabajo a acompañar a autores en el proceso de convertir una idea en un libro real, construyendo una editorial que apuesta por la cultura, las voces locales y el valor de publicar fuera de los grandes circuitos tradicionales. En esta conversación hablamos del mundo editorial independiente, del reto de apostar por la cultura como proyecto de vida y de cómo las historias, cuando encuentran el espacio correcto, pueden conectar y transformar comunidades. Espero que disfrutes esta charla tanto como yo, no te pierdas ninguno de sus consejos. A continuación te dejo con el episodio. Y mientras lo ves, no te olvides de escribirme tus comentarios, darle like si te gustó y suscribirte al canal para más contenido que te aporte algo positivo. Esto es Workbliss, conversaciones que conectan la pasión, el negocio y la vida. Roxana Guarneros, cofundadora de Editorial Rebontuli, bienvenida a Workbliss. Muchísimas gracias. Cuéntame cómo te encuentras hoy, qué expectativas tienes. Pues me encuentro muy bien, estoy la verdad emocionada de estar aquí, muy halagada también por la invitación. Espero poder aportar un poquito. Sé que en este podcast han pasado grandes personas que han hecho grandes aportes. Yo he estado escuchando los últimos capítulos y la verdad me siento pues honrada y te digo, con la esperanza de que pueda dejar algo. Cool, seguro que sí. Muy bien, pues bienvenida. Pues normalmente presento al invitado yo, como lo conozco, pero me gustaría que tú desde tu voz te presentes. ¿Quién es Roxana? Híjole, creo que es una pregunta muy compleja. Pues Roxana es una licenciada en Administración de Empresas que toda su vida tuvo un amor y una pasión por el arte en general. Bailé flamenco por más de 16 años. Vengo de una familia que toda la vida le ha encantado la pintura. Leer es una de mis más grandes pasiones. Por eso tenemos una editorial. Y en la pandemia, Roxana descubrió que no le terminaba de encantar esta parte, ¿no?, empresarial. Había algo que no le encajaba en este mundo a veces un tanto cuadrado de negocios y números. Y también descubrió que estaban sufriendo mucho en el área artística. Y dijo, bueno, pues a ver, vamos a encontrar un punto intermedio. Y bueno, nació la editorial. Un poco de quién es Roxana. Bien, perfecto. También en resumen. Ok, y entonces, a ver, cuéntame un poquito más de cómo llegaste. O sea, entiendo que nació de decir justo en la pandemia, ¿no? Que ahorita platicábamos fuera de cámaras, que no sé si es el momento ideal o no, por lo complicado de las fechas, pero cuando menos hizo preguntarte, ¿no? ¿Qué seguía? Sí. Y pues justamente para mí la pandemia fue un momento bien clave. Yo tengo que decir, la editorial no la fundé solamente yo, es un proyecto que hago, que cofundé con mi hermano. Y veíamos toda la situación económica. Nosotros pues no tenemos una herencia, ¿no? O sea, todo lo que es la editorial hoy en día ha sido trabajo tanto mío y de él, y de estar tocando puertas y de estar macheteándole duro. Y veíamos la situación económica y decíamos, pues no es un buen momento para emprender. Pero también decíamos, nunca es un buen momento, porque si después tienes hijos, o que si después ya subió la inflación, y que si la economía, y que si la guerra, y que mil cosas más, dijimos, bueno, no vamos a dejar que algo nos detenga de empezar, ¿no? Hoy. O sea, ¿para qué dejamos hacia mañana lo que podemos empezar hoy?
Y pues bueno, dimos el salto de fe. Yo siempre digo, con mucha ilusión y con mucha inexperiencia, con mucha también ingenuidad, porque no sabemos a todo lo que nos íbamos a enfrentar. Los primeros 3 años para nosotros fueron brutales, lección tras lección, unas más suavecitas, otras de esas que todavía tenemos moretones y estamos ahí saliendo adelante, pero yo no cambiaría nada del proceso y creo que tuvo que ser como tenía que ser para que hoy tengamos la conciencia y las ganas de seguir haciendo este proyecto. Bien, qué importante. Me gusta lo que dices de no sé si es el mejor momento, pero creo que muchas veces nos pasa así, ¿no? Y justo me da risa porque a veces los vendedores de seguros sí te dicen, ¿no? Del mejor momento ya pasó, sí, pero el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Y sí, muchas veces cuando tenemos esas ideas como de, híjole, no sé si sea el momento, o a veces sentimos que como que ya pasó un poco a lo mejor la tendencia o se nos ocurrió algo y después creo que ya no. Pero pues justo si no te avientes a hacerlo, pues no va a haber otro mejor momento. No, y si no Entonces, lo haces tú hoy, va a haber alguien que mañana lo va a estar haciendo seguro, por ti, porque seguro. A final de cuentas las ideas, todos tenemos millones de ideas al día, todos somos unos seres maravillosos, con una capacidad intelectual increíble, y hay alguien en este mismo momento, en otro lado del mundo, o incluso puede ser en la misma ciudad que yo, que tiene la misma idea, y lo único que te diferencia de esa persona es dar ese paso. El 99% de las personas se quedan ahí. Ok, lo pensé, pero no avancé, no di más, no... Porque son, perdónenme mi francés, pero son chingas. Son noches de no dormir, claro. Es dedicarle cuerpo, mente, corazón, ¿no? A que el proyecto salga, y no todos están dispuestos a hacer ese sacrificio. Y esa es la diferencia de los thinkers y de los doers, ¿no? Dirían en un libro que me encantó. Ya tiene, no recuerdo el título, tiene mucho que lo leí, pero es una gran diferencia. Y ahí en esa pequeña línea se queda la mayoría. Justo, pues es que, a ver, ideas tenemos todos, ¿no? Como dices, ¿no? Si te vas y pescas en el mar de ideas, pero no se trata tanto de tener la idea, sino de llevarla a cabo, y es la parte difícil, ¿no? La parte complicada. Bien, ¿y de dónde nace esta idea de, o sea, por qué la editorial, ¿no? ¿Cuál es tu relación con los libros, con la lectura, con la literatura, y por qué terminó en editorial y por qué no cualquier otra cosa? Claro, pues es una historia familiar. Mi abuelo trabajó por muchísimos años con la editorial Salvat. Él era un vendedor, se dedicaba a viajar, ¿no? A varias ferias en todo México, tenía un montón de libros. Salvat en su momento pues eran principalmente enciclopedias, pero también tenían algunas otras colecciones. Mi mamá, todas mis tías crecieron en este ambiente de libros. Él tuvo también una librería en el centro de Puebla. Yo nunca llegué a conocer a mi abuelo, pero siempre me habían contado de él, y yo crecí entonces en una casa rodeada de libros, porque al final de cuentas, cuando él fallece, pues hubo muchísimo material que se quedó también en la familia. Y yo creo, y lo he platicado mucho con varios lectores, que el momento en el que tú te haces lector es a través de esa curiosidad, de esa experiencia de la lectura. Se da por varios factores. Uno de esos es tenerlo al alcance, ¿no? Entonces, si yo crezco en una casa donde, por ejemplo, me volteo y digo, mira, pues hoy no funcionó la tele, pero mira qué es esto, y empiezo a jugar y veo el libro y lo agarro y lo manoseo, ahí empieza, ¿no? A nacer esta curiosidad, estas ganas. Mi hermano le encantaba leer desde que yo era chiquita. Yo era un poco más inquieta, me costaba un poco más de trabajo quedarme sentada, pero cuando veía lo que él disfrutaba y las conversaciones que él podía tener con mis tíos, con mis primos, yo quería también ser parte de esa conversación. Yo también quería poder meterme en ese chisme, poder aportar y decir, sí, claro, es que yo digo esto, yo quiero el otro. Quería, ¿no?, que mi voz tuviera también validez, ¿no?, en esas mesas. Entonces me empezaba a meter un poco, a conocer los libros de ellos, a opinar, y la verdad es que ese ambiente, ¿no?, esos espacios familiares fueron los que a mí me llenaron, hicieron que la lectura se convirtiera en mi pasión. Y de ahí nace como toda esta curiosidad por los libros, ¿no? Sí, ahí nace la curiosidad, y ya más en particular, ¿no?, rumbo hacia la editorial. Cuando nosotros empezamos la pandemia,
no podías salir, no podías hacer nada, mi hermano y yo dijimos, bueno, ¿qué compartimos? ¿Qué tenemos? Pues nuestro librero. Empezamos a hacer lecturas, compartíamos entre nosotros, hacíamos estos diálogos. Dijimos, bueno, vamos a ampliarnos. Tenemos las redes sociales, estaba de moda eso de meterte al Bookstagram, todo. Y dijimos, bueno, pues vamos a abrir nuestra cuenta, ¿qué perdemos, no? Es pandemia, hay un montón de tiempo libre. Entonces entramos, empezamos a compartir contenido, empezamos a hacer amigos, ¿no? En línea, que también eran lectores, pero también nos empezaron a llegar muchas personas que eran autores independientes, emergentes, que querían, nos contaban, ¿no? Su historia, nos decían, oye, yo quiero que leas mi libro, por favor, reséñalo. Nos encantaba la lectura, empezábamos a tener estas pequeñas charlas, ¿no? Estos lives en Instagram para platicar, y nos empezamos a dar cuenta que casi todos habían tenido muy malas experiencias en el mercado editorial y nos contaban unas historias de terror. Mi hermano es diseñador, yo soy administradora y muy a lo bruto se nos hizo muy fácil la idea de decir, bueno, a ver, ellos tienen malas experiencias, yo sé de negocios, tú sabes de diseño, pues, ¿por qué no empezamos una editorial? ¿Qué tan difícil ha de ser, no? ¿Qué tan complicado puede ser? Claro, ¿no? Dijimos, bueno, hay imprentas, pues encuadernar un libro, ¿no? Dijimos en su momento, pues imprimes las hojas, les pones listo, ¿no? 5 años después te digo, es muy complicado, no imposible, pero es muy complicado hacer un libro. Entonces, bueno, así fue como una pasión, se fue convirtiendo en, primero, una forma de apoyar a nuestros amigos, de que pudieran tener más difusión, de que pudieran realmente crecer más con sus proyectos. Y ahora pues se ha creado en toda una plataforma para potencializar el talento y los discursos, pues discursos un poco disruptivos, perdóname, esa es la palabra, ¿no? No homogénicos, porque el sector editorial a final de cuentas sigue reproduciendo hasta cierto punto ciertas narrativas, ciertas visiones, ciertas temáticas, y nosotros, si bien creemos que podemos tener también algunas de esas temáticas dentro de nuestra editorial, nuestro foco pues es irnos más hacia lo disruptivo. Ah, muy bien. O sea, ahí va el enfoque, ¿no? Qué curioso. Justo traía la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la oportunidad que viste? Me queda claro que la oportunidad que vieron tu hermano y tú fue, bueno, todas estas historias, como dices, de terror en las que pues le batallan mucho con la editorial, ¿no? O con las editoriales conocidas, por así decirlo. La verdad es que desconozco cuántas casas editoriales puede haber en México o más mexicanas, ¿no? Somos un montón, pero justo pasa que la mayoría no tiene esta visión o no se termina de posicionar, ¿no? Como soy una empresa, sino se quedan muchas veces en un proyecto comunitario, un proyecto social o un proyecto, como hablábamos hace un momento, que no llega ni siquiera a convertirse pyme, ¿no? Se queda en ese proyecto con mucho corazón, con mucha pasión, pero no profesionalizado. Ajá, pero no escala, no crece. Correcto. ¿No? Y de editoriales, pues bueno, México es uno de los el segundo país, del habla hispana que tiene el mayor número de casas editoriales. El primero, bueno, es España. México es el segundo, tenemos tanto las filiales de muchas casas editoriales españolas, como te digo, un montón de independientes que andan batallando, pero también son luchas no unificadas, y es algo que ya platicaremos después de eso, pero nosotros como Rebontulia Editorial hemos formado también la red de editoriales independientes en México, y lo que buscamos es hacer estas alianzas y el decir, no somos competencia, somos aliados para impulsarnos y llevar estos proyectos más adelante. Bien, eso es importante. Pues a ver, desde que platicamos, porque, o sea, nos conocimos en la presentación de un libro y justo me llamó la atención, ¿no? Al decir, ay, editorial. Primero escuché editorial independiente y dije, órale, ¿qué es eso? ¿No? O sea, claro, puedo imaginarme, ¿no? Pero pues también, como que el nombre me sonaba, probablemente ya lo había visto en algún libro, pero nunca me había puesto a pensar de dónde venía, ¿no? Claro. O qué tan o cómo era la relación, ¿no? Qué tan grandes o pequeñas pueden ser las editoriales. Pero a ver, yendo un poquito en orden, cuéntame cómo fue su aventura de, bueno, ya tuvimos la idea, ¿por qué no abrimos una editorial? Siempre las ideas cuando son grupales, ¿no? Entre dos o más, pues a veces funcionan más en el sentido de que, bueno, si no se le ocurre a uno una idea, se le ocurre al otro y pues como sea te vas jalando, ¿no? Sí. Pero cuéntame cómo fue ir desarrollando el proyecto desde que fue una idea hasta crear de verdad ya la realidad o verse como una editorial. Pues
para mí la editorial y el proyecto de Rebontuli fue mi salvavidas durante todo ese tiempo de la pandemia. Creo que mi hermano y yo nos compaginamos muy bien. Yo empecé y me emocionaba, ¿no? Tenía poco de haber salido en ese entonces de la universidad. Traía mucho en la Ibero, que fue donde yo estudié. Nos hacían cada determinados semestres armar, ¿no? Una empresa y era un modelo, ¿no? Y de repente ves el área de finanzas, ves el área de administración y la misión y el no sé qué. Entonces, tal cual, ¿no? Me fui con ese mismo modelo, empecé a armar, ¿no? Lo que es el proyecto de la editorial. Creación y administración de empresas estudiaste. Administración de empresas, pero llevábamos una materia muy enfocada, ¿no? En la creación de proyectos empresariales. Okay. Ahora ya la universidad sí tiene un enfoque mucho más hacia el emprendedurismo. En ese entonces no era tanto, pero esa materia era como la que salvaba y la que a mí me encantaba. Y esa parte, ¿no? O sea, creo que toda la parte, pues se puede decir un poco filosófica de poner la editorial era lo que teníamos clarísimo, nos inventamos, ¿no? Sí, la misión, la visión, el nombre y unas cosas así todas. La parte romántica, sí, ándale, ¿no? La parte bonito. Romántica, sí. Ajá. Y nos emocionaba y nos sentíamos orgullosos. Decíamos, sí, órale, va. La parte operativa fue la que en su momento, pues no teníamos ni idea de a dónde podía llegar, ¿no? Dijimos, bueno, ya tenemos las bases, ya sabemos qué queremos hacer, ahora ¿cómo recibimos textos? Pues nuestros amigos ya habían publicado y no estábamos seguros de querer publicar como los mismos libros, no por otra cosa, sino porque más bien ellos ya tenían como un pequeño contrato previo y no sabíamos como en qué momento íbamos a poder tal vez publicar a nuestros amigos. Entonces se nos ocurre hacer una convocatoria. Hicimos una convocatoria que ahora ya es nuestro premio Rebontulet, ya llevamos varias ediciones haciéndolas. Dijimos, bueno, vamos a publicar talento joven latinoamericano. Recibimos sorpresivamente más de 100 textos en la primera convocatoria cuando teníamos como 10 seguidores en redes sociales. Acabábamos de hacer nuestra página web y fue como de, bueno, y ya lo recibimos, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿cómo lo seleccionamos? Y pues bueno, nos sentamos, empezamos a leer las propuestas. Mi hermano iba viendo unos, yo veía otros. Según hicimos nuestra rúbrica, les puedo decir, ahora ya tenemos todo un proceso esquematizado. En ese momento era muy rupestre. Ya hay rúbrica, ya hay sí, todo ya hay unos lineamientos, ya tienen bases. Pero fue ahí en ese momento cuando recibimos los textos, cuando dijimos, madres, ¿en qué nos metimos? Ni tú ni yo estamos listos para esto, pero no dejamos que eso nos detuviera, sino dijimos, ya estamos aquí. ¿Qué necesitamos? Vamos a seguir adelante. Cuéntame más de esta convocatoria, porque pues fue la primera, como dices, a lo mejor fue medio caótica, pero... Sí, así como va, pero ¿cuántos textos recibieron? ¿Cómo convocaron? O sea, ¿cuál fue el medio? Platícame un poquito cómo fue ya la parte de hacerlo. Pues, ¿no? en un inicio todo en la editorial fue 100% redes sociales, y por esto digo que para nosotros fue, y yo creo que fue nuestro fenómeno pandemia. Teníamos 10 seguidores en redes sociales, lanzamos la convocatoria como un posteo. Ajá. Y de repente pues no faltó que la tía se lo mandó a la sobrina, que se lo mandó a no sé quién y se hizo todo un fenómeno y no recibimos textos solo de Puebla, recibimos de todo México, recibimos de Latinoamérica y yo creo que ahí fue donde la pandemia nos jugó a favor, porque entonces las personas tal vez estaban en casa, tenían mucho tiempo libre, dijeron, bueno, es el momento, ¿no? Como, ¿por qué no? ¿Qué pierdo dedicándole tiempo a hacer esto que siempre he querido? Se animaron, lo mandaron, y la verdad es que recibimos textos bien interesantes. En ese momento pusimos una temática. A mi hermano y a mí nos encantan las historias de fantasía. Queríamos, también no conocíamos mucho en cuanto a derechos de autor en ese entonces. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer un retelling de cuentos clásicos que ya sabemos que están libres de dominio, ¿no? O sea, escogimos 5 cuentos, las personas tenían que inspirarse y tenían que hacer una historia enfocada en ellos, pero trayéndolos a la realidad que ellos quisieran, ¿no? O reescribiéndolos tal cual. Y el primer texto que se publicó fue Un silencio trenzado del Danelí Villarreal. En ese momento ya tenía 16 años. Hizo la historia de Rapunzel, pero ella la situó en México. Y hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, porque dijo, bueno, Rapunzel va a ser entonces una niña que es secuestrada y que entra en una trata de blancas, ¿no? Entra en una red de trata de blancas.
Ujú. Y empezó la historia y era algo que no nos esperábamos, pero tú leías las 10 páginas que habíamos pedido para la convocatoria y nos dejó así. Dijimos, sí, tenemos que dar a conocer esta historia porque está retratando algo que vivimos en el país de una manera pues muy, muy interesante, una manera inesperada, una manera bastante elegante, ¿no? En su pluma. Luego nos enteramos que tenía 16 años ella y fue donde iniciamos un proceso de acompañamiento total porque no tenía una obra ya escrita, sino era, solo hice estas 10 páginas porque tenía tiempo, me pareció interesante y nosotros dijimos, bueno, te vamos a acompañar. Yo tuve el honor de acompañar a Nelly, ¿no? En todo ese año y medio de escribir la historia, pero dije, bueno, ¿y cómo voy a acompañar a alguien si yo no sé? Entonces me metí a estudiar literatura, me metí mucho a talleres también, ¿no? De creación literaria, de escritura. Yo me preparaba, ¿no? Hacía mucho trabajo de investigación previo a nuestras reuniones y empezábamos, ¿no? A construir la historia así, en tallereos, en pláticas, en cuestionamientos, y yo creo que esa es la magia del cuestionarnos. Las grandes cosas y las grandes ideas surgen de eso, de cuestionarnos, de preguntarnos y de no conformarnos. Salió una novela de 205 páginas, lo tengo muy así, muy, muy clavado. Claro. Y bien, pues ahí vamos. Fue el primer proceso y de ahí fuimos también aprendiendo, cuestionándonos lo que había salido bien y mal, mejorando y ya estamos aquí 5 años después. Y esa fue su primera publicación entonces, Sí. esta historia de, ¿cómo se titula? Un silencio trenzado. Un silencio trenzado. Digo, la historia de Rapunzel a mí siempre se me ha hecho muy cruel, porque justo, ¿no? La niña secuestrada. Pero qué interesante, lo voy a leer, lo voy a buscar. Luego te voy a traer un ejemplar. Eso, me gusta. Perfecto. Y entonces esa fue su primer publicación, Sí. ¿no? ¿Y ya lo publicaron a nombre del editorial? Ya salió a nombre de la editorial. Te digo. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿cuántas copias imprimieron? Bueno, ahí por la convocatoria habíamos limitado, ¿no? Habíamos dicho que iban a ser en su momento 500 ejemplares, los que iban a salir por parte de la editorial. Aprendimos, bueno, nos asesoramos, tuvimos también todo un equipo legal que nos ayudó a hacer toda esta parte contractual. Empezamos, ¿no? También en todo este tiempo, mi hermano empezó a aprender mucho sobre cómo se tiene que maquetar un libro. Él era diseñador, pero cuando tú estudias diseño ves un montón de cosas, no necesariamente algo en específico. Entonces aprendió de maquetación, él siempre ha dibujado de una manera, bueno, para mí es mi artista favorito, no es porque sea mi hermano. La parte productiva, sí, la parte productiva, cómo se hace, ¿no? Tal cual, él se ponía a hacer las prácticas, ¿no? Con libros, o sea, tuvimos un montón de ejemplares que no salieron como tenían que salir. Y yo creo que hasta la fecha todavía hay cosas, somos muy autocríticos y creo que eso es bueno. Todavía hay cosas que vemos y decimos, ok, salió bien, pero queremos que salga mejor, ¿no? Entonces seguimos cambiando y cambiando. Cool. Y a ver, imprimes o haces 500, dijiste, ¿no? 500 ejemplares y de ahí ya tenían resuelto el tema de la distribución o ¿qué seguía? O sea, ¿tenían claros los pasos cuando dijeron vamos a hacer una editorial, luego dijeron vamos a hacer una convocatoria o fueron resolviendo en el camino? No, fuimos resolviendo, por eso yo siempre digo que lo hicimos con mucha ignorancia. Con mucha ignorancia, pero con muchas ganas. Con muchas ganas y... El beneficio del ignorante, ¿no? Cuando no sabes todo lo que hay enfrente, pues te sientes valiente y lo haces, ¿no? Justo. Entonces, pues te digo, fueron al inicio sobre todo muchísimas lecciones que nos dejaron muchísimos moretones, pero nunca nos detuvimos y nunca quisimos que eso nos detuviera, sino decir, ok, sí, no lo tenemos listo, pero lo vamos a tener. Y ahora ya sabemos que lo necesitamos y vamos a trabajar en eso. Y entonces ahora sí vamos a hacer una estrategia y ahora sí vamos a juntarnos como equipo y sentarnos a pensar en esto. Y ahora sí vamos a buscar entonces lograr estos convenios. Fue mucho tocar puertas. Yo siempre creo que las personas también, una de las razones o el cómo se logran las cosas es preguntando. Tenemos tanto miedo a acercarnos y a preguntar y a pedir ayuda, pero si tú te acercas, porque lo hicimos, nos acercamos a Gandhi, nos acercamos a El Sótano, a Gonville,
Y tanto nos llevamos algunos puertazos donde nos dijeron, ay, sí, mi rey, o sea, ¿cómo crees? Tienes 2 obras publicadas, cuando tengas tirajes de 30,000 ejemplares, venme a ver otra vez. Cómo nos llevamos grandes lecciones de personas que nos abrieron las puertas y dijeron, mira, qué padre, me encantaría que hubiera este tipo de iniciativas o que hubiera más. Claro que sí, ven por favor, te enseño, te explico lo que necesitas, vamos a hacer esto, podemos trabajar de esta manera. Y han sido eso, es no tener miedo de también aceptar que no lo sabemos todo y que lo vamos a ir resolviendo, que lo vamos a aprender. Bien. Y el preguntar. Sí, es una lección muy importante porque muchas veces nos detenemos cuando vemos que el camino es muy largo o que es muy complicado y yo no sé cómo hacerlo y a veces eso nos frena, ¿no? Pero creo que es una buena lección para todos porque aquí lo que buscas es hacer las cosas, ¿no? Y no frenarte porque, pues claro, si tuvieras la vida resuelta y supieras cómo hacer todo, pues tal vez no estarías donde estás parado. Ni tendría chiste, o sea, si ya sabes, Exacto. si ya lo tienes todo resuelto, ¿qué vas a descubrir? ¿Qué te va a emocionar? Claro, es encontrar justo que eso mismo te mueva. Y yo creo que es buena lección porque a veces nos frenamos justo por eso, por decir, ay, es que no sé cómo hacerlo. Pues no, ese es el punto, ¿no? No sabes cómo hacerlo, pero lo vas a descubrir. Eso, y me gusta lo que dices de las puertas, o sea, de ir y preguntar y tocar las puertas, porque es otra cosa que nos congela, como el ir y preguntar y no sentirte como lo suficientemente valiente para ir y hacer. Claro. Y a veces es una sencilla pregunta, ¿no? Y oye, ¿cómo? Soy nuevo en esto, o no sé. Y hasta de los portazos aprendes, ¿no? Como dices, a veces te encuentras con un portazo y te cierran la puerta y te dicen, pues háblame cuando tengas 30,000 ejemplares publicados. Bueno, pero al menos ya sé, ¿no? Regresaré. Algo me llevo. Claro, ya sé que para venir aquí necesito 30,000 ejemplares publicados, ok, o algo aprenderás. Y ahí tengo esos 30,000 ejemplares listos, ¿eh? O sea, Exacto. estoy ahí. Ahí está el número clavado. Pero te llevas una lección y dices, bueno, algo aprendí, ¿no? También me sirvió también el portazo y no lo descarto como algo malo necesariamente. Claro. Y cuando te abren la puerta, es padrísimo. Es padrísimo, me ha pasado. O sea, justo cuando te abren las puertas y te dicen, oye, me gusta lo que estás haciendo, me late la pasión que traes, ven, te platico, yo te cuento. Y a mí me ha sorprendido, ¿no? Ahorita que llevo toda mi aventura de Workbliss, me ha sorprendido mucho cómo de verdad hay gente con esa apertura. Sí. ¿No? Que te dice, oye, está bien. Y gente con a lo mejor una carrera muy avanzada que dice, bueno, ya llevo y a lo mejor sientes que está muy lejos porque se la sabe toda y tiene algo muy grande. Y justo esas personas son las que te dicen, oye, me gusta lo que estás haciendo, ven, yo te acompaño, ¿no? De algún modo te doy los tips o te voy asesorando, aunque sea de un modo muy informal, aunque sea de modo muy formal, como sea, pero es bastante grato y te encuentras justo a las personas correctas en el camino. No, y te digo algo, yo creo que, bueno, te tengo 2 comentarios que quiero hacer. Uno, mi mamá siempre nos decía que el no ya lo tienes asegurado. Uh-huh. Entonces si ya tienes el no, ¿qué te quita el ir y preguntar? Y ahorita que estabas mencionando esto de estas personas, es que yo creo que esa es la única forma en la que como sociedad y como mundo, como país, como México, vamos a crecer y a seguir creciendo. Ayudándonos, cooperando, creando alianzas. En un mundo tan grande y diverso como el que tenemos, hay cabida para todos. Y muchas veces, por el temor a me va a opacar, me va a hacer competencia, mucha gente no quiere compartir o dice que él se lleve sus guamazos, ¿no? A mí me costó, que el otro también, ¿no? Que aprenda como me costó a mí. Y no. No, a ver, si yo puedo aportarle al mundo y si yo puedo cooperar y que todo esto que yo ya me llevé le ayude para que alguien más pueda avanzar ya desde otro peldaño, por favor, que lo hagan. Yo creo que es la única forma en la que vamos a seguir creciendo y en la que vamos a llegar a otro nivel como mundo cultural, como mundo empresarial, como país. Sí, también es una mentalidad que yo creo que es importante resaltar, ¿no? Yo vendo mucho eso, o sea, lo digo mucho, hay que ayudarnos, ¿no? Y justo eso de pues que aprenda también a punta de trancazos como yo aprendí. A ver, creo que es la mentalidad de crecimiento y es bueno, a ver, yo te ayudo para que no pases lo que tal vez yo ya pasé en el pasado, porque así crecemos como sociedad, como humanidad, lo que quieras, como familia incluso, etcétera. Y créeme, también se va a enfrentar con guamas, probablemente sean otros. Y qué bueno, ¿no? Porque van a ser otros que claramente nos van a mostrar, porque los tiempos cambian, que estamos creciendo. Sí. ¿No?
Muy bien. Y entonces, a ver, yendo en orden porque... Yo me voy por las ramitas. Sí, no, y para no perderme yo también. No, pero entonces, publicaron estas 500, ejemplares y luego, íbamos en el tema de la distribución, ¿no? ¿Cómo fueron resolviendo esa parte? Bueno, pues empezamos a buscar, ¿no? Librerías aliadas. Uh-huh. Dijimos, bueno, en ese entonces el mundo comercial pues nos cerró las puertas porque decían, no, todavía no llegan, ¿no? A lo que nosotros necesitamos. Dijimos, bueno, ¿quién dentro de este mundo cultural también puede ser un agente que nos ayude? Nos apoyamos mucho de las librerías independientes, descubrimos también personas, ¿no? Con proyectos bellísimos, de promoción a la literatura, que dijeron, yo apuesto, yo también quiero, ¿no? Que sus obras estén con nosotros. Empezamos también a hacer mucho autogestión de eventos y nos dimos cuenta que también era donde nosotros teníamos la oportunidad y lo que nadie hacía. Uh-huh. Porque a la gente le da miedo echarse chamba de más, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, si no nos dan un espacio, vamos a crearnos ese espacio. Entonces nosotros empezamos a hacer convenios, ¿no? Que sí con restaurantes, que sí con alguna casa cultural. Dijimos, bueno, yo te llevo la presentación, yo te llevo esto, yo hago esta actividad. Y empezamos, ¿no? Entonces a promocionar las obras. De ahí, en cada evento, te lo juro, yo rescato 20 personas geniales que han llegado con un interés genuino y que se han vuelto también, ¿no? Otras alianzas que hacemos, otras conexiones. Muchos escritores que también tenían esta inquietud y estas ganas y nunca habían dado ese paso y que al ver a otros y a otros de su círculo haciéndolo dijeron, bueno, si mi amigo pudo, yo también puedo, ¿no? Uh-huh. Y también gente, ¿no? Que decía, si se está animando ella a hacer algo, una apuesta, ¿no? Tan grande por irse al mundo cultural, pues yo voy a apostar también por su proyecto y yo también te voy a ayudar a conectarte con esa otra persona y te voy a ayudar a generar este otro espacio, ¿no? Entonces ahí se fueron tejiendo esas redes para ayudar, ¿no? Y toda esta red familiar que el día de hoy es Rebontulia Editorial. Cool. Sí, ahí es cuando como todo este sentido de comunidad ayuda mucho, claro, ¿no? Porque te identificas inicialmente y también justo ves al vecino haciéndolo y dices, ok, ya vi que él también lo hace y yo también lo quiero hacer, me quiero animar también. Sí, ¿no? Y fíjate que hay, por ejemplo, yo he escuchado a muchos emprendedores que no les gusta que sus negocios los comparen como con una familia o que digan, somos la familia de tal, ¿no? Porque dicen, bueno, es que la familia es una cosa y el trabajo es otra. Y no es porque en mi caso sea un negocio familiar que estoy haciendo con mi hermano, pero yo sí veo a todas las personas que han entrado con nosotros como eso, como una familia que tu familia a veces te enoja, tu familia a veces te desespera, tu familia a veces es la más cruel porque te dice las cosas como son, también es la que te da las mayores alegrías, es la que te da el apoyo infinito y a veces también son esas personas que no necesariamente tienen que ser tus personas de sangre, pero son las personas que deciden quedarse contigo pese a todo, ¿no? Y para mí esos son todos los autores que están con nosotros, todos los grandes gestores que también nos acompañan, el que actualmente es mi equipo que dicen, con todo y pese a todo estamos aquí porque creemos en este proyecto y en lo que este proyecto puede aportar a la sociedad y a México. Uh-huh. Bien, cuéntame un poco cómo es ahora, digo ya, han pasado varios años, como dices, ya hay elecciones, hubo tropezones, sí. Hay moretones, se están curando, pero van avanzando. Yo creo que ya 5 años ya es, o más de 5 años, ¿no? No, 5 años. 5 años. Ya es de reconocer, ¿no? Ya llevan un camino recorrido. Muchas felicidades, primero por eso. Y lo segundo, ¿cómo es, ahora sí, ya que estás ahí, digamos, con una empresa un poco más madura, cómo es el día a día en una editorial? ¿Qué hace una editorial si no nada más imprime libros y los distribuye? No, bueno, mi parte favorita en la editorial es la edición. Uh-huh. Yo disfruto el poder tener charlas con los autores, el seguir dialogando sobre algunos textos. Ya no solamente lo hago yo, ya tenemos todo un equipo, 2 personas súper fregonas en cuanto a letras y edición, Julieta y Dani, que espero escuchen este podcast. Es tarea. Sí, justo, es tarea. Pero bueno, yo siempre inicio mis días, me gusta iniciar con una reunión de edición, revisamos también nuestros cronogramas, tenemos diferentes tiempos, los pendientes, cómo va avanzando todos los proyectos, tenemos
en este momento más de 13 proyectos que están avanzando, ¿no? De una manera simultánea. Entonces, pues para las personas que somos es mucho, ¿no? Entonces requiere mucha organización, mucha comunicación. Constantemente estamos, ¿no? Tallereando qué ha pasado, cómo ha avanzado, en qué punto estamos. Tenemos nuestras reuniones con diseño, vamos haciendo ajustes sobre lo mismo. Me gusta también siempre ir un rato al taller, estar revisando, ¿no? Los ejemplares, cómo estamos avanzando. Tengo muchas reuniones. Eso nunca, antes no lo tenía, ahora lo tengo, lo disfruto, ¿no? Pero reuniones también para buscar, ¿no? Generar estas alianzas, reuniones para ir planeando la estrategia. A mí a veces me gustaría estar más en lo que me gusta, que es la parte de la edición, del libro, es lo que me apasiona. Pero bueno, mi visión y mi punto y como yo vivo mis días en la editorial, pues es un poco más, ¿no? Desde esta parte de afuera y de buscar de qué manera, ¿no? Podemos seguir potenciando el proyecto, de qué manera podemos, pues, ir creciendo. ¿Cómo es la edición de un libro? O sea, me imagino que pues hay proyectos chicos, grandes, medianos. Claro. Pero ¿cómo es, digamos, en el día a día? ¿Cuánto tiempo toma? Normalmente están así sentados con el escritor o con el artista todo el tiempo rebotando ideas y trabajando en la edición directamente. Son 5 etapas las que nosotros manejamos. Me imagino que cada casa editorial maneja algo distinto. En la etapa 0 de edición nosotros recibimos el manuscrito, leemos el manuscrito hasta el punto donde esté y ahí dictaminamos qué tipo de acompañamiento vamos a hacer y qué apuesta. Hay obras que llegan con nosotros que tienen muchísimo potencial, pero están en un formato todavía muy verde y entonces las mandamos, ¿no? A unas sesiones especiales de tallereo que son exclusivamente para eso y damos un tiempo límite y decimos, bueno, tenemos 6 meses para que esta obra llegue de aquí a acá y si no lo logramos, pues bueno, es algo que entonces en este momento nosotros como editorial no podemos sostener porque los procesos creativos pese a que tratamos de respetarlos, también operativamente pues nos pueden jugar a veces un poco en contra, ¿no? Si la obra está en un proceso, ¿no? Que sí podemos iniciar, pasa a la segunda etapa, ahí se le asigna un editor y ese editor hace unos primeros comentarios sobre la obra, se agenda una reunión con el autor, nos conocemos, nos gusta tener esta parte humana, ¿no? Que tú sepas quién está trabajando contigo, porque aparte es muy necesario que haya un clic también, ¿no? Entre ellos. Se revisan los comentarios, se agenda una siguiente reunión, van trabajando, ¿no? Sobre eso. Ya que pasa toda esa primera fase y que se concluyó la obra, empieza, ¿no? Lo que es el alpha reader, que es el primer lector fuera del proceso que no conoce al autor y que va a ser el primer cruel que dice, sí se entiende, no se entiende, estabas fumadísimo, amigo, cuando lo hiciste. Ajá. Da sus comentarios, se regresa a un proceso un poco de tallereo conforme a algunos comentarios, se hacen correcciones. De ahí pasamos con lo que son correcciones semánticas, ortotipográficas, correcciones de estilo y pasa a un beta reader, que se podrá decir que ya es el lector final, que nada más termina de darle el go, va, ya vámonos. Y aún así déjame decirte que pese a tantos ojos viendo una obra, siempre hay alguna cosa que se escapa y que nos carcome, ¿no? Ya que ves los libros y dices, ay, es que faltaba un punto, es que faltó una coma, Pero bueno. Ya imagino, es horrible, ¿no? Que dices, vas por tantas personas, pero nadie lo vio. Cada vez pasa menos, pero bueno, son cosas humanas que nos siguen pasando y que en cada reedición que hacemos, pues vamos corrigiendo, ¿no? Ok, entonces 5 etapas. Sí. Bien, interesante. Y cuéntame un poquito acerca como de, o sea, es la edición. Ahorita más o menos cuántos escritores tienen, cuántos ejemplares dentro de la editorial. Mira, ejemplares tenemos actualmente 14. Escritores tenemos igual 14, pero este año, te digo, vamos a publicar 13 obras. Entonces, bueno, cada una con un respectivo autor. Hay algunas obras o lo que también buscamos es que nuestros escritores puedan generar alianzas, algo que yo disfruto mucho y que en la lengua hispana no es tan común, en Estados Unidos sí, son las escrituras colaborativas. Entonces hay unos libros fantásticos donde dicen, bueno, a ver, ese libro de, digamos, ¿no? La pareja o de los amigos, tú escribes la parte del hombre, yo de la mujer, y es un proceso de escritura y un proceso creativo fantástico para entre tú y yo ir sacando, ir escribiendo la novela, y entonces los diálogos de verdad son diálogos mezclados con otra cosa.
Y entonces nosotros estamos proponiendo, y nos gusta, ¿no?, ver toda esa parte creativa, y estamos proponiendo algunos modelos así con algunas obras que van a salir. Hasta ahorita todas las obras no son, ¿no?, como reediciones de historias clásicas, porque muchas editoriales se enfocan nada más a volver a dar vida a ciertas obras desde su perspectiva. No, en nuestro caso son textos nuevos, ¿no?, originales. Sí tenemos pensado tocar algunas obras clásicas este año, pero también con un toque muy distinto y acompañadas de una obra original que les va a dar ahí el twist. El twist. El sí. twist. Órale, está padre. Está interesante ese como también todo ese proceso creativo, ¿no? Me llama la atención esa parte de justo las colaboraciones, ¿no? No está tan común. Sí. Bien. Oye, y tienen, por ejemplo, dentro del editorial estos sellos, ¿no? Con distintos características. ¿Qué es un sello y cómo funciona, ¿no? Claro. Y qué líneas decides ir siguiendo. Pues mira, los sellos editoriales surgen un poco para que el lector sepa qué esperar. Uh-huh. Si tú lees, por ejemplo, un libro, a ver, es muy fácil para mí explicarlo con los niños y literatura infantil, pero si yo veo, ¿no?, por ejemplo, el sello de... Se me borró la mente en este momento de ejemplos, pero digamos, Workplace, ¿no? Uh-huh. Yo ya sé que son temas enfocados, ¿no?, tal vez a los negocios, a la vida empresarial, ¿no? Pero todo va a ir con esa gama. Entonces ya sé que si mi hijo llega con un libro de mamá, quiero un libro, y que es de Workplace, digo, a ver, tienes 5 años, no está en un libro, no necesariamente es para ti. Y así un poco con los diferentes géneros, ¿no? Libros que vayan enfocados a lo mejor a... Hay sellos para solo un género como poesía, o en nuestro caso manejamos uno que son temas muy polémicos, disruptivos, que sabemos que la persona que entra a ese sello y la persona que está ahí es porque es una persona que quiere la literatura no solo como un disfrute, sino como un trabajo, y que va a batallar con ese libro, que le va a quebrar la cabeza porque está haciendo una desconstrucción de su pensamiento para reconstruirlo. Bueno, ya cuando llegamos con una persona y le decimos, mira, sí, creo que esos libros te pueden interesar. ¿Cuál es tu sello que va por ahí? Híjole. Es nuestro sello de Sajareño, que Sajareño es... Bueno, no recuerdo exactamente la definición, pero si tú la buscas, va por ahí, ¿no?, el propio nombre. ¿Cuántos sellos tienen? A ver. En la actualidad tenemos 5. Ok. O sea, es decir, el sello no necesariamente es porque este sello es igual a este género, sino más bien es más o menos la línea que sigue, una ¿no? Línea, una temática. Exacto. Sí. Ok, sí. Entonces, pues bueno, así nos manejamos, nos ha gustado, todos se albergan dentro de la casa editorial, tratamos de que todos mantengan esta misma estética, ¿no?, de las constelaciones y boreal, porque nos encanta ese tema. Entonces, bueno, según nosotros son nuestras constelaciones en nuestro mundo literario. Ajá, nuestro muy cielo bien. literario. Sí, y me imagino conforme va creciendo la editorial, pues también pueden crecer los sellos, ¿no? Claro. O sea, es parte de lo mismo, ¿no? Está bien. Pues cuéntame, ¿qué significa Revoltuli? ¿De dónde el nombre? Yo lo cuento muy mal, pero que conste que estoy dándote la advertencia de que lo cuento mal. Esto, si algún día mi hermano está aquí, se las va a contar súper distinta, él, bueno. Muy bonita, sí. No vamos a comparar, pero ahí le preguntamos. Revoltuli es una palabra finlandesa y es una leyenda. Es la leyenda del zorro que trae la aurora boreal. Es el zorro de las, le dicen creo que de las 7 colas. Entonces, bueno, cuenta la leyenda que bajó un dios a la tierra porque no había, ¿no?, luz en la noche. O sea, era completamente oscuridad, solo contaban con la luz del sol. Y en la noche había muchas personas que se perdían y que no podían llegar a sus destinos porque no tenían esta guía. Entonces el sol decidió escoger a los animales más valientes para que lo ayudaran a formar pues lo que ahora son las constelaciones. Por eso tenemos la constelación del oso polar, la constelación de... Soy muy mala, ayúdame, sóplame. La Osa Mayor. Ándale, de Tauro. El cinturón de Orión. Todas las constelaciones. ¿No? La gente que le encanta este tema lo sabrá mejor que yo. Y dice la leyenda... Ya hay las constelaciones de las que hablabas ahorita, ¿no? Exacto, esa va a ser nuestra constelación, pero ese no es el Revoltuli. Lo que pasa en la leyenda es que el zorro se da cuenta que empiezan a convocar a todos estos animales. Ves que el zorro siempre es este animal, pues curioso, que siempre está como escondido.
El astuto, travieso, ¿no? astuto, Ajá. y dice, ¿qué está pasando por ahí? Va a investigar y dice, wow, yo también quiero participar. Pero cuando llega, ya no había como constelaciones, ¿no? Ya se habían acabado como los lugares para las constelaciones. Y el zorro pues iba muy triste porque pensó que ya no iba a aportar, ya no iba a poder aportar, y él genuinamente quería también poder ayudar. Y el dios, al darse cuenta, le dijo, bueno, te voy a encomendar una tarea muy importante. Tú vas a ser el que vas a llevar la aurora boreal. Entonces, bueno, cada vez que tú ves una aurora boreal en la cultura finlandesa, quiere decir que este zorrito, que normalmente está jugando y es muy travieso, está brincando y está paseando, ¿no?, por el cielo. Uh-huh. Y para nosotros, sonará muy ñoño, romanticón, pero bueno, eso es lo que nosotros queremos. Queremos ser esa luz, esa guía que lleve muchos colores hacia el mundo literario y que con nuestros autores pueda ir dando esa luz para que las personas puedan encontrar su lugar en el mundo, porque creemos que eso, que en cada libro tú aprendes, tú te encuentras una parte nueva de ti, uh-huh. Encuentras un pensamiento nuevo, una idea, y eso queremos que sea Rebontuli, y el día que sigamos, más bien cuando sigamos creciendo, cada uno de nuestros sellos va a ser esa constelación que sigue estando en el cielo. Bien, sí. La verdad es que, a ver, estos libros que justo te hacen crecer y a mí me encantan. Y no siempre estás dispuesto a eso. A mí me pasa a veces, cuando acabo un libro es, bueno, a ver, ¿qué voy a leer ahora? Sí. Pero estos libros que hasta te tienes que detener para darle una pensada a lo que acabas de leer y que te hacen pensar, la verdad es que a mí me parecen fantásticos. Sí. Lo que es cierto es que, bueno, al menos a mí así me pasa. No soy tan de, bueno, si acabo uno y luego me arranco con el otro. Dependiendo de cómo me sienta, a veces te inspira y dices, voy con el que sigue. Sí me ha pasado, pero también a veces digo, a ver, me toca algo light, voy a leer ahora de fantasía, válido. Ahora me voy a aventar algo de, ¿sabes qué? Me gustan mucho novelas históricas, o sea, para cambiarlo un poco y luego regreso, ¿no? Pero justo está bien y está padre que haya como, digo, libros hay millones, ¿no? Pero que incluso dentro de la misma editorial pues haya estos sellos y a lo mejor estas distintas líneas en las que a lo mejor puedes brincar de una a otra, pero también te vayan alimentando, ¿no? Sí, creo que al final es mucho el objetivo de la literatura. Total, y yo defiendo y siempre defenderé la idea de que si en algún momento un libro no te está gustando y lo necesitas pausar, está bien. Hay gente que se esfuerza a, tengo que leer 25 páginas el día de hoy y tengo que leer sí o sí. No, no, porque entonces pierdes ese gusto y ese amor por la lectura. Y ese no es el chiste. A lo mejor estos libros que te cuestan trabajo, dices, no es el momento, hoy no estoy en el humor, no me tengo que forzar. Y por eso hay muchísima variedad de libros. Y yo siempre digo que soy una poliamorosa en la lectura, porque me gusta entonces tener siempre unos 5 libros conmigo. De hecho, ahorita traigo ahí 3. Y bueno, si hoy estoy más en este mood, leo un poquito de ese, y si no, me voy al otro. ¿Y no todos son por trabajo, sí? No. Me gusta también leer mucho por trabajo, pero es bien distinto. Y a mí me pasa, y ya te contaré, pero una confusión cuando ya sale la obra publicada, porque la vi tantas veces en diferentes facetas, que luego digo, y esto lo cortamos, esto lo dejamos, y me pierdo yo en mi ya propia no sabes historia, dónde quedó, ¿no? Pero sí. Ajá. Sí, curioso. Entonces, ¿sí eres como de leer varios en paralelo? Sí. Ah, muy bien. Sí, a mí a veces me pasa, no siempre, ¿no? Como que tengo mis temporadas. A veces tengo temporadas de leer mucho, a veces no tanto, ¿no? Pero me pasa, por ejemplo, justo cuando leo estos libros que tal vez necesito dedicarles más tiempo, porque pues voy más lento, porque necesito pensarlos y así, acompañarlo con otro libro light a ver, no es que sea malo el libro, sino más bien como que es más y me encantan las historias, entonces es una historia que va siguiendo y que también es padre y te va llenando, ¿no? Es otra finalidad, y es como cuando ves una película dominguera, palomera, que ya sabes lo que te espera en esa fórmula y la disfrutas en cada momento, y está bien, o sea, todo es válido, ¿no? En este mundo literario, todo es aceptado, y también hasta de la película dominguera aprendes cosas, entonces, sí. Claro, muy bien. Y que, porque te decía hace ratito, ¿no? Me llamó la atención desde que fue como editorial independiente. ¿De dónde sale el independiente? ¿Qué significa independiente? ¿Y por qué independiente? Digo,
Me queda claro, no es una editorial gigantesca como claro. Penguin Random House o algo así. Sin embargo, Todavía. porque todavía, aún. Sí. Pero ¿por qué independiente? ¿No? ¿Qué lo hace independiente? Pues creo que el independiente no lo pusimos nosotros, nos lo pusieron. Okay. A final de cuentas, creo que fue el nombre que nos dieron al ver que es un proyecto que va en contra de este mundo comercial, que es un proyecto que no está respaldado por estas grandes casas editoriales, porque las grandes casas también van teniendo diferentes sellos y hay algunos sellos muy chiquitos con perfiles muy específicos, pero cuentan a final de cuentas con un capital y con una... pues con un esquema detrás, ¿no? De estas editoriales de la grandes, editorial, ¿no? De la casa. Entonces, bueno, el independiente creo que es un poco ese sinónimo, o más bien ese nombre que dice que lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta, que vamos en contra de cómo se han hecho las cosas hasta cierto punto en el mundo editorial hoy, y el decir, este es mi estandarte y yo quiero que avancemos hacia otro camino, ¿no? Sí, de salir también de la parte o de lo comercial, ¿no? Tal vez comercial conocido. Yo creo que no tiene que estar peleado. Ver, a final de cuentas, estudié administración. Entiendo muchas de las cosas que hace una editorial comercial, pero no todas necesariamente son éticas pertinentes o apoyan. Y nosotros sí tenemos, y eso mi hermano y yo lo tenemos clarísimos desde un inicio, más que este proyecto nos deje ganancias económicas, que eso es un plus y eso es un beneficio y es algo que dices, wow, qué bonito. Queremos que este proyecto apoye y dé a la sociedad y que este proyecto realmente permita que otras personas también crezcan y que otras personas puedan tener el privilegio que nosotros tenemos de tener una casa con libros, de poder tener este tipo de pláticas, de pensar un poco más allá de lo que hoy conozco y de lo que hoy sé. Y eso es lo que sí queremos con este proyecto. Muchas veces nos peleamos entre esa parte social que queremos y que tenemos, y entre tenemos a final de cuentas que operar y que tener dinero para que todo funcione. También hay que pagar las cuentas, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Pero esa balanza y ese objetivo a veces, ¿no? De dejar y de aportar un poco más es lo que muchas empresas han dejado, porque al final de cuentas una editorial también es un negocio, ¿no? Suena muy bonito, suena muy romántico porque son libros y la lectura, pero es un negocio y es una empresa, y muchas dejan de lado y nosotros no queremos eso. Y sí queremos que conforme vayamos creciendo, eso sea uno de nuestros distintivos, el poder aportar al mundo a través de que nuestras obras sean cada vez más ecológicas o ecoamigables también, o poder hacer un aporte también, ¿no? hacia el universo, que sean también obras que permitan y que lleguen hacia lugares no centralizados, lugares donde no tienen acceso, ¿no? También a librerías, que sean obras que generen diálogos, ¿no? Que vayan a ir cambiando pues a nuestra sociedad. Bien. Sí, y por ahí va como que todo este propósito, ¿no? Claro. De la misma editorial. ¿Qué visión tienen hacia el futuro, ¿no? Con la editorial, ¿qué te gustaría ver, ¿no? A lo mejor ya más a título personal, en un futuro próximo. Yo quiero que la editorial crezca y que tenga el mismo reconocimiento que puede tener un Penguin Random House en nuestro país, pero que las personas sepan y que puedan llegar a nosotros sabiendo que encuentran, ¿no? En nuestra editorial y en nuestras librerías, porque me encantará también tener en un futuro y en 10 años, mi meta es que podamos tener también nuestras propias librerías, un espacio creativo, un hub creativo donde ellos puedan también escribir, compartir, crear y sepan que también esas obras van a poder llegar, ¿no? A algún lado. Bien, genial. Sí. Hay que hablar de las librerías. Por ahí tengo algo guardado. Y ya, ok. Muy bien. Sí, interesante. ¿Qué recomendarías a lo mejor a alguien, a una persona que dice, me llama la atención esta parte de escribir, de querer? Y no sé, a mí, por ejemplo, para mí es parte, o sea, es un sueño, ¿no? O sea, genuinamente me gustaría
en algún punto de mi vida escribir un libro, o 2 o 3 o 20, ¿no? Pero Vamos por los 20. Eso, pero lo veo como algo que me interesa, ¿no? ¿Y qué recomendarías a alguien que tiene esa idea, al menos esa cosquilla, ¿no? Creo que lo platicamos un poco cuando nos conocimos, pero es déjate de ver como un hobby. Lo que tú haces como un hobby quiere decir, me llama la atención, me distrae, ya. Y la escritura es un oficio. Entonces plantéate que tú quieres, o sea, ten tu meta clara, ¿no? Quiero escribir, digamos, mi primer libro este año y quítate esa etiqueta de es mi hobby, soy escritor de hobby, y no. Apropiate del rol de soy un escritor y haz la chamba del oficio. Dedícale tiempo todos los días. Tus sacrosantas no tienen que ser 8 horas. Hay grandes escritores, si mal no recuerdo, creo que era Gabriel García Márquez, que pasaba 8 horas sentado escribiendo. No, yo sé que todos tenemos que vivir y la escritura es un oficio que no te va a dejar una remuneración tan inmediata, sobre todo al inicio, como otras profesiones. Pero sí dedícate al menos 1 hora a sentarte, a escribir, a investigar, a leer. La persona que escribe y no lee está escribiendo algo que alguien más ya escribió. Porque todo ya está dicho, todo ya está escrito, y lo interesante es cómo eso que ya está dicho, tú lo vas a apropiar a lo que tú estás, a tu contexto, a lo que tú estás viendo, a lo que tú estás sintiendo. Pero para eso necesitas saber qué otras visiones ya se hicieron, qué otros puntos de vista ya. A tu propia interpretación del mundo, ¿no? Exacto. Pero con tu voz. Exacto. Tallerea, tienes que meterte también a talleres. Los talleres son una experiencia bien bonita y ahí les recomiendo de verdad, busquen el centro creativo de su preferencia. Tengan mucho cuidado, mucha gente abandona la escritura por el tallereo, pero es muy necesario porque hay talleres donde solamente van a destrozarse de manera despiadada y a echarse todo el hate del mundo en vez de decir voy a dar una crítica constructiva. Y también, si vas o te topas con uno de estos talleres que son así muy brutales, trata siempre de pensar, ¿no?, en rescatar lo bueno de los comentarios y en no aferrarte con los comentarios tal vez, pues muy, incluso llegan a ser, ¿no?, hirientes en algún caso, y piensa de una manera constructiva que lo que te están diciendo va a ser, es una visión que puede enriquecer tu texto o no. Y tú siempre tienes la elección de decir, lo tomo o lo dejo, ¿no? Pero para mí esas son las 3 cosas principales. Dedícale tiempo, o sea, tómalo en serio, dedícale tiempo, 1 hora de tu día a hacerlo. Lee mucho del tema, investiga mucho del tema del que quieres hablar y tallerea, comparte. Yo siempre, ya lo he dicho creo que muchas veces el día de hoy, todo nace del compartir, todo nace de este apoyo en comunidad. Y eso es un taller, son muchos escritores, cada quien en su propia onda, que hacen su texto, lo comparten con otros, reciben un feedback y en función de eso van trabajando, van mejorando, van aprendiendo, ¿no?, también de los comentarios que dice uno, que dice el otro, y así puedes ir avanzando. Bien, sí. Sí, eso de compartir me gusta porque, a ver, yo justo a mí me ha llevado, me ha cambiado la vida el hecho de compartir, ¿no? Y a veces nos da miedo por alguna razón. La que sea, yo creo que cada uno trae ahí sus fantasmas, sí. Pero muchas veces nos da miedo. A mí me daba miedo como el compartir, y conforme vas desbloqueando te vas quitando como esas creencias limitantes, ¿no? Y empiezas a compartir las cosas, etcétera, pues te van abriendo puertas, ¿no? Y no se te abre unas, te abren 5, 20, 1000, ¿no? Entonces sí es importante eso de compartir y justo, como dices, pues tomártelo en serio, ¿no? O sea, creo que es lo que más me llevo, como tómatelo en serio y créetela y no sientas... Es que a ver, si tú no lo haces, ¿no? ¿Quién, no? Por ejemplo, pensando en el podcast, si tú no te das tu lugar y tú dices, bueno, a ver, voy a hacerlo, me voy a tomar el tiempo, lo voy a tomar en serio, se hubiese quedado en una idea o se hubiese quedado en algo que no es lo que conocemos hoy de WordPress, ¿no? Sí, y a ver, en historia ya más a lo real, ¿no? Yo la idea del podcast la vengo arrastrando, tal vez no en este formato, no en esto que estoy haciendo el día de hoy,
Pero quiero hacer un podcast y digo, estoy seguro que no soy el único y yo sé que hay N número de podcast allá afuera hoy en día. Pero justo la vengo arrastrando no es broma, desde el 2019, ¿no? O sea, yo creo que mi acercamiento más fuerte con el podcast fue más o menos en esa fecha, incluso antes de la pandemia, porque sé que en la pandemia hubo un boom muy fuerte de este formato y la vengo arrastrando y justo ha sido justo es ese punto de no habérmelo tomado en serio, de no creérmela yo mismo, ¿no? Empezando por mí mismo, de decir, bueno, soy capaz de hacerlo. Y en el camino va resolviendo también lo que platicábamos hace ratito. O sea, cuando yo empecé esto, empecé con mi cámara y lo primero que hice fue comprarme un micrófono que ya tengo por ahí aventado, que ya no uso. O bueno, lo uso para otras cosas. Está para la historia, para... Sí. Y pero fue, bueno, lo voy a hacer, voy a empezar a inventarme a ver qué hago. Y poco a poco fui creando y creciendo el formato y entendiendo cómo funciona. No necesariamente, bueno, en mi caso no tomé un curso, creo que soy afín como un poco a los temas tecnológicos, pero pues también fue un learn by doing, ¿no? O sea, lo voy a empezar a hacer y en el camino y voy a cometer N número de errores, pero pues creo que es la forma más buena de aprender, ¿no? Y nos da miedo tropezarnos y a veces ese miedo es lo que nos paraliza. Y fíjate que a mí eso me lo han preguntado muchas veces, me han dicho, ¿y no te da miedo o no te da miedo caerte? Le digo, pero me da más miedo no intentarlo y quedarme toda la vida, y para mí de verdad es un trauma, y mi psicóloga, que no me dejará mentir, también espero que escuche este podcast, yo se lo voy a recomendar a todo el mundo. Es el despertar un día de tener 50, 60, 70, 80 años, los que el universo me permita tener. Uh-huh. Y el darme cuenta que no hice las cosas que yo quería y que me quedé con esas ganas. O sea, para mí ese quedarte con las ganas de algo es lo único que sé que no quiero en esta vida. Y si me tengo que quedar 1000 veces porque tomé las decisiones, bueno, pero lo bailado nadie me lo quita. Uh-huh. Ya lo bailé, ya lo viví, ya lo aprendí y a lo mejor dije, bueno, listo, no era lo mío o no se solucionó, no pasó, pero lo hice, ¿no? Lo hice y ya a mí nadie me cuenta. Claro, bien. Sí, a veces creemos que la valentía es no tener miedo y es muy al contrario, ¿no? Es hacer las cosas a pesar del miedo y con miedo, ¿no? Incluso. Y sí, justo así, ¿no? Y a veces, pues el problema es, yo creo que es parte de ser humano, ¿no? Y es luchar contra ese mismo instinto de supervivencia. Porque a veces no hacemos las cosas hasta que ya es más doloroso el quedarte quieto que moverte. Claro. Y yo creo que no hay que necesariamente llegar a ese punto. Es una batalla interna definitivamente y tenemos que librarla todos, pero justo es esa parte de decir, bueno, no me voy a quedar parado, ¿no? O sea, lucho contra ese instinto de decir, mejor no hago nada porque aquí estoy muy cómodo. Entonces, sí. Híjole, la comodidad para mí es... un poco peligrosa. Sí. Es rica, pero es peligrosa. Justo, hay una línea entre lo cómodo. No hay que pasar tanto tiempo ahí. Pero pues también ya es decisión de cada uno. Sí. Bien. Pues Rox, cuéntanos, ¿tienes alguna otra recomendación? ¿Hacen ustedes talleres también de vez en cuando? Tenemos talleres en nuestra academia El Semillero. Uh-huh. Creo que el nombre explica muy bien lo que hacemos. Perfecto. Ahí tenemos ¿plantar talleres. Semillas? Oh, y yo, bueno, sí, plantar las semillas de la creatividad, digámoslo. Muy bien. Ajá. Tenemos talleres de escritura creativa, también algunos talleres, ¿no?, de apreciación a la literatura, algunos talleres también un poco más enfocado a artes libres, dibujo, pintura. Son talleres algunos en línea, tenemos también presenciales en Puebla. Recomendaciones, me decía, ¿qué quieres saber? ¿Una recomendación de un libro o de...? Sí, bueno, en general, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué recomendaciones tienes? Ya sean libros, películas, bueno, a ver, libros, podcast o lo que sea, que quieras recomendar a la audiencia. Híjole. Yo les prometo que he leído muchos libros, pero cuando me piden una recomendación así, me quedo en blanco. Pasa, ¿no? Sí. Creo que un libro que a mí me marcó mucho y siempre estaré agradecida con ese libro ha sido El Esclavo. No sé si lo conozcan, no recuerdo en este momento el autor. Es un libro muy chiquito que me regaló una persona que quiero mucho. Se los juro que se lo leen en 2 horas porque han de ser... O sea, literal es de este tamaño el libro. Uh-huh. Y realmente la historia que narra es una historia muy profunda,
motivacional, pero que creo que también pueden llevar y pasar, ¿no? A cualquier aspecto de su vida, ¿no? Ya sea laboral, profesional, creativo. Entonces, Cool. Lo voy a buscar porque me suena El Esclavo. es muy chiquito. Estoy seguro que no lo he leído, pero me suena a que ya lo conozco. Si puedo aportar a las recomendaciones, yo estoy leyendo a Joe Dispenza. Ahorita que platicábamos como de estos libros que te mueven el tapete, es uno de los autores que empecé a leer recientemente y que justo te mueven un poco como incluso la realidad. Me emociona leerlo. Y muchas veces el que estoy leyendo se llama Dejar de ser tú o Deja de ser tú. Tiene una serie ahí, ¿no? Pero pues empecé por ese porque me lo recomendaron justo. Y y sí, ¿no? Y muchas veces cuando estás leyendo hay cosas que lo que decías hace rato de las recomendaciones, ¿no? Hay cosas que a veces tomas, interiorizas y dices, esto lo tomo, hay muchas cosas que desechas, pero para mí el simple hecho de estar abierto a preguntártelo, a leer, a decir, ¿no? A cuestionarlo, pues ya te está haciendo mejor, ¿no? Totalmente. El Esclavo. Es un libro muy chiquito, muy chiquito. Buscarlo. De una vez lo resolvemos. Ándale. ¿Es este? Justamente. Sale. No recuerdo el nombre del autor. Anant Dilbar. ¿Sí? No sé cómo se pronuncia, pero sonó muy bonito como tú lo dijiste. Suena bonito. Sí, Swami Anant Dilbar. Y es una historia basada en hechos reales de un proceso que vivió el autor. Creo que eso también lo hace muy bello. Pero bueno, es todo un proceso también, ¿no? De superación y de cómo la mente muchas veces es la que te juega en contra y es tu único limitante y tú decides si quieres ser un esclavo o quieres ser una persona libre. No quiero hacer spoiler, pero de verdad lo recomiendo y en una tarde me dicen si les cambió o no la forma de ver la vida. Bien, bueno. Pues lo estoy viendo en 124 en Mercado Libre. De una vez damos el asunto. Dale clic así de una vez. ¿Sabes qué? Ahorita que estábamos hablando del hábito de escribir o de tomártelo en serio más bien y de lo que me decías, ¿no? A ver, dedícale tiempo, ¿no? Y dedicándole tiempo vas a crecerlo. Ahorita por ahí tengo uno de James Clear, Hábitos Atómicos. Uf. Yo lo recomiendo durísimo porque, a ver, si justo para meter esos hábitos, y yo recomiendo mucho escribir, ¿no? A veces doy coaching y a mis coachees normalmente, dependiendo del tema y todo, hago como esta recomendación de escribe, o sea, escribe 10 minutos, dedícale 10 minutos y escribe lo que sea, no importa qué. Lo que te venga a la mente en el momento, escribe ¿no? Mano suelta y lo que te salga en ese momento, estés enojado, estés feliz, estés contento, estés triste, no tengas ganas y escribe. No tengo ganas de escribir, pero de verdad ayuda, ¿no? O sea, para mí ese proceso cognitivo de, a ver, las ideas, platicábamos de las ideas hace rato, para mí las ideas viven en un un mundo que es muy ambiguo y como dices, pues a muchos nos pueden llegar muchas ideas, pero cuando las empiezas a poner en palabras y de las palabras las pasas a una pluma y para mí es como traer estas ideas del mundo abstracto al plano físico. Sí. Y entonces es como usar justo tu cerebro y tu mente para crear algo en el mundo físico. Y en el momento que ya lo pones en algo, en tinta sobre papel, pues ya estás creando, ¿no? Y ya o sea, eso ya fue un proceso creativo, por muy simple que sea. Entonces esa recomendación de escribir me parece buena y justo, a ver, yo recomiendo escribir 10-15 minutos porque es fácil, porque en cualquier momento lo puedes hacer, pero justo lo que decías, ¿no? Si te lo tomas en serio y le dedicas una hora, pues te va a cambiar totalmente, ¿no? Y te vas a transformar. Ahorita con lo que mencionabas, o sea, es que es todo un proceso y hay estudios que hablan de cómo al momento de que tú estás escribiendo se generan lazos neuronales. Y es algo que hemos ido perdiendo un poco como sociedad al meternos tanto en el mundo digital. Porque entonces ese proceso, ¿no? De mi cerebro le da la indicación a la mano para que forme una letra y para que empiece. O sea, es toda una conexión que se va haciendo. Entonces, sí, así no sea una historia, una novela, pero el acto de escribir es poderoso en sí mismo. Uh-huh, sí. Sí. Y juntar dos ideas, ¿no? Juntar dos ideas y dos ideas que a lo mejor viste en la calle y que no son propiamente tuyas, pero lo que decíamos, ¿no? Tener tu propia interpretación del mundo. Entonces juntas dos ideas y creas una nueva, ¿no? Y todo se trata justo de esas combinaciones.
Entonces, sí, recomendación, si quieren meter el hábito de escribir, leer. Hábitos atómicos. Hábitos atómicos. La verdad es que a mí me ha cambiado y me ha ayudado mucho a justo meter esas cosas, porque normalmente la respuesta simple es, no tengo tiempo, ¿no? Claro, qué fuerte. Bien. Pues listo, Rox. ¿Dónde puede la gente encontrarte? Revoltuli, las redes. Por supuesto, pues nos pueden encontrar como www.editorialrevoltuli.com, así aparecemos en su buscador de Google o su buscador preferido. En redes sociales como revoltuli-editorial, tenemos Instagram, TikTok. El TikTok, pues teníamos que llegar a la nueva generación con una propuesta más humorística. Uh-huh. Y bueno, a mí me pueden encontrar como roxana.war en Instagram, en LinkedIn también me encuentran como Roxana Guarneros. Bien, súper, muchas gracias. No, Estamos. ¿Algo más? Agradecerte, Dani, por este espacio, por esta plática tan rica, de verdad lo he disfrutado muchísimo y nuevamente, qué honor el estar compartiendo este espacio contigo. Bien, me encantó, con mucho gusto. Gracias, Rox. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este proyecto apenas inicia. Si no lo has hecho ya, suscríbete y ayúdame a compartirlo con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Por cierto, me encantaría me hagas llegar tus comentarios, sugerencias y hasta confesiones. Así que no dudes en escribirme. Si quieres saber más del proyecto, visita wordbliss.org, en donde encontrarás un blog, artículos y algunas ideas que comparto. Eso es todo por ahora, te envío la mejor de las vibras y nos vemos pronto.